Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este espacio de clases magnas, las tardes de charla para café para emprendedores con nuestro gurú de los negocios, el maestro David Ramírez. Bienvenidos, bienvenido maestro. Gracias, Alma, encantado como siempre. Buena tarde. Qué bien. Bueno, pues ya saben, comunidad, estas charlas de café son para ustedes, por si quieren iniciar un negocio, si ya lo hicieron, si están en este paso a punto de hacerlo, pues el maestro David nos ha traído temas muy importantes, pero además útiles para empezar a proyectarlo, el inicio de su negocio, ¿no? Primero empezamos con si era una necesidad, o si Era una oportunidad. o aprovechábamos esta Así oportunidad que queríamos, ¿no? Y bueno, después, precisamente, cuando es el momento. ¿Cuándo emprender? Así es. Y pues ahora, pues lo más importante que se les iba a poner, ¿no? El ingrediente principal, que es el emprendedor. Y por eso quiero, maestro, que usted nos vaya diciendo a la comunidad de clases magnas, si contamos las características de si contamos con las características de un emprendedor, cómo pues el diagnosticarnos, el autodiagnosticarnos va a servir, tenemos que escuchar a los demás, ¿cómo le hacemos? A ver, empecemos como usted lo decía ahorita, antes de que transmitiéramos, de la teoría. Se dice que un líder es aquel que tiene la capacidad de influir en los demás. Sí, efectivamente, eso abordábamos, pero un líder es líder cuando tiene gente bajo su mando, cuando tiene gente a la cual dirigir. Si pensamos en cualquier ejemplo de cualquier emprendedor que tenga una imagen pública que podamos reconocer o inclusive seguir, empezó él con su cabeza y sus manos, ¿no? Entonces, ¿a quién dirigía? A sí mismo, a sí mismo. Hoy algún emprendedor que tenga 10, 15, 20 empresas o más empresas en el mundo, por supuesto que tiene que tener algunas características, pero quienes queremos empezar, tenemos algunas peculiaridades, algunas características que vale la pena irnos preguntando si contamos con ellas en nuestra persona. Muchos de estos grandes emprendedores, grandes empresarios, por supuesto que cuentan con esto, y yo me permito ofrecer esta lista de características. Mucho de lo que yo he visto en mis colegas que ejercen este espíritu emprendedor, estos colegas que abrazaban esta forma de vida profesional y también de alguna manera aquí también reflejo lo que yo mismo he experimentado. Y de ahí busco enlazar lo que platicamos la semana pasada. Partimos de que si queremos emprender bajo un plan estructurado, con una situación ordenada, partíamos de una necesidad que hay que identificar. El que quiere emprender es porque identifica una necesidad y esa necesidad le propone una solución. Y ahí hay un match entre algo que se requiere en algún segmento de mercado y lo que queremos proponer para darle solución a esa situación. De entrada, eso nos sugiere que un emprendedor debe ser un buen observador. Alguien que tenga capacidad de leer en su ámbito o en los espacios en los que se mueve necesidades que deben ser resueltas y él elija la cual él se sienta en capacidad de solucionar o dar una propuesta de solución. Cuando hablamos de que busca darle una solución, hablamos de una segunda característica, de que tiene algún rasgo de creatividad. Es algo creativo. No pongámosle métricas, ¿no? Ni adjetivos, ¿ok? Tiene algún rasgo de creatividad o gusta y se prueba como alguien que es capaz de resolver problemas. Gente que en lo cotidiano resuelve problemas. Y cuando tiene esas capacidades de observación y ve una necesidad, él ya está pensando en resolver esos problemas. Entonces de ahí viene la segunda, esa dosis de creatividad y la vocación de resolver problemas. Ahora, nadie es perfecto, nada funciona de la primera. Ninguna solución que propongamos va a ser impecable, 100% pura de un inicio. No, vamos a cometer errores. Habrá que ir perfeccionándola, puliéndola, ajustando ahí alguna variable del negocio que queremos iniciar. Diríamos por ahí de manera de charla muy de banqueta, apretamos las tuercas, aflojamos las tuercas.
significa que vamos a cometer errores y deberemos aprender de esos errores. Lo cual, más que una característica, yo me atrevo a decir que eso en voz de algunos la califican como una virtud. El error puede ser el pie para una lección aprendida y de ahí crecer, o un error mal manejado puede ser pauta para el fracaso. Entonces, el emprendedor que busca tener esa forma de vida debe ser capaz de aprender los errores que cometió, porque va a cometer muchos, y por supuesto deberá saber cómo aplicar esas lecciones a la idea que tiene en mente sin perder el foco, ¿no? Debe ser muy autocrítico, y ahí viene la siguiente. Debe ser alguien que sepa decir, me equivoqué, hice un supuesto equivocado, incurrí en un supuesto que no lo pude corroborar, hice cálculos equivocados, hice estimaciones erróneas, en fin, somos humanos y por eso somos imperfectos. Entonces, si somos capaces de ser autocríticos, viene de la mano ahí la siguiente característica, y es que debemos ser flexibles. No debemos aferrarnos a una idea a capa y espada, porque si nos aferramos a eso, la idea puede estar imperfecta de origen, y si no buscamos ser autocríticos y no buscamos modificar esa idea que tenemos en la cabeza, pues podría haber por ahí una vuelta de tuerca sencilla para que hacer eso funcione mejor. Alguna observación que nos haga algún colega, algún familiar, cualquier situación que debamos hacer un ajuste mínimo o grande a nuestra idea original, hay que tomarla en cuenta. Eso significa que somos o estamos dispuestos a corregir el rumbo. No estamos aferrados a una marcha inicial ni a una ruta específica, sino que si hay errores, hay que dar un golpe de timón y corregir el rumbo de cara a que la idea original se vea perfeccionada, se vea pulida, se vea mejorada. Ya no estamos en la época de creer en héroes, ¿no? Ya no estamos. Entonces, no vamos a morirnos con nuestra idea. Si somos rígidos, si hacemos oídos sordos, ojos ciegos a una observación, a una crítica, a una recomendación, esto no va a llegar a ningún lado. Entonces, tenemos que ser de inicio siempre muy flexibles, muy autocríticos para corregir el rumbo cuando haga falta, ¿ok? Y eso cuando haga falta no solamente es al inicio de nuestro emprendimiento, sino puede llevar ya mucho tiempo ya en operación e inclusive décadas. Todo el mundo hemos visto algunas marcas de gaseosas, de refrescos, que se van recomponiendo en la marcha porque el mercado lo pide, ¿no? Y aún alguna marca de gaseosas que todo el mundo decíamos es la fórmula infalible, se ha vuelto o se ha visto mejorada, ¿no? Se ha visto modificada porque la condición del mercado así lo pide, ¿no? O sea, no hay producto, no hay servicio que a la vuelta del tiempo se mantenga intocable. Todo va cambiando. Claro, bueno, lo interrumpo, maestro, porque usted, como decía, ¿no? Esta marca de refrescos donde todos dicen es que ya tienen la fórmula perfecta, al contrario, vemos que va investigando y va conociendo cada vez más a su consumidor, y además también ha tenido, pues no todo lo que ha lanzado ha sido aciertos, ¿no? Así es. Por ejemplo, me acuerdo ahorita de cuando salió su empaque verde. Por supuesto. Y entonces yo dije, va a ser un boom en esta época donde el consumidor es más responsable con el medio ambiente, seguramente es a donde querían llegar, ese era su target, y realmente no fue lo que esperaban. Así es. ¿No? Y es como, bueno, fue flexible, sí, de cambiarse, pero también de decir, bueno, esta vez no fue lo que esperaban, sí, ni fue el éxito. Nos equivocamos. Lo intentamos y nos equivocamos. Uno diría, ¿cuánto tiempo o cuántas veces me voy a equivocar? Las que hagan falta. Solamente no se equivocará aquel que no lo intente. Y aquí, como emprendedores, todo el mundo intentamos cosas nuevas. Y hay que seguir intentándolo, e intentándolo, e intentándolo. Porque, reiteramos, no hay fórmulas infalibles, no hay fórmulas a prueba del tiempo. Todo debe irse modificando. Y más aún cuando la idea está pasando de la neurona al papel, tenemos que ser muy flexibles y someterla a diversos juicios, a diversos criterios para valorar si vamos en el rumbo correcto.
Ahora, ¿dónde queda la energía? ¿Dónde queda el entusiasmo? Sí, justo era lo que escribíamos nosotros. Un líder es apasionado, ¿no? Tiene esta iniciativa, es creativo y parece como si estuviéramos escribiendo a un superhombre, Sí, ¿no? Un sí, superhumano, donde Sí, sí. la energía no para. Así Todo es. el tiempo la pasión te impulsa a hacer y te impulsa a hacer. Y escuchamos a los grandes emprendedores y decimos, sí, wow, y te contagian y te dan este shot. Pero es algo bien cierto. ¿Qué pasa con la energía? No todos los días va a estar ahí o no todos los días se levantan con eso. Así es, la energía no es constante, tiende a disminuir. Y por el contrario, la fatiga tiende a aumentar. Entonces, la fatiga aumenta y la energía disminuye y hay que buscar un equilibrio, un justo equilibrio con el cual podamos seguir pensando, seguir produciendo, seguir intentándolo. ¿Y cómo se logra eso? Con una dosis de tenacidad y optimismo. No podemos ser gente que se sienta derrotada a la primera. No podemos ser gente que ante el primer tropiezo, ante la primera caída, diga, no sirvo para esto, ya soy un fracasado. No. Somos humanos, reitero, y somos, reitero, imperfectos. Aquel que sepa levantarse, sacudirse las rodillas y seguir avanzando, continuará. Por eso esa marca maravillosa de alguna bebida alcohólica que dice en inglés, keep walking, sigue caminando, porque solamente así vamos a llegar al destino que nos hemos planteado. ¿Y eso cómo se hace? Con una dosis siempre en aumento de tenacidad y optimismo. Habrá frustración, habrá desesperación, habrá ganas de aventar todo y decir, ya, ok, hay que vaciar el vaso o la jarra, vaciarlo bien de todo eso, ya, darnos un día o dos o tres y seguir. Porque una buena idea no va a aparecer en el primer trazo en cualquier papel que dibujemos, ¿no? Ahora, ya hablamos de la parte emocional, de la parte anímica. A su vez, no sabemos todo. No sabemos todo. Me llega por ahí un video en días muy recientes que por ahí un joven diseñador industrial en alguna parte del norte del país, no sé bien dónde, lamentablemente, en un hospital infantil se dio cuenta que los niños pequeñitos de 3, 4 años no toleran el suero. Nadie quiere tener un suero ahí pegado al brazo, una aguja pegada ahí, ¿no? Y este personaje veía que los niños pequeños quieren estar jugando, no quieren estar tampoco en la cama. Pues este increíble observador sumó necesidad de un niño a tener suero y diversión conjunta. ¿Qué hizo? Ideó un triciclo con un soporte para el suero y el niño está por el hospital con su suero dando vueltas en el triciclo. Es un triciclo para suero y trae su soporte para cargar su bolsa dirigido al brazo del niño y el niño tranquilo porque está divirtiéndose, moviéndose. Claro, está en un hospital, no está ahí en medio de un bosque, ¿verdad? Pero el niño está tranquilo porque está distrayéndose, no está en una cama llorando, sufriendo o aburrido. ¿Okay? Entonces, alguien tuvo una dosis muy adecuada de observación y sumó lo que puede ser el divertimento de un triciclo con un tema de cuidado médico que todo el mundo hemos visto. Y ahí está la necesidad y la solución. Gran idea, y ya después de algunos años, uno ahora que lo ven, todos dicen, pues cómo no se me ocurrió claro, antes, ¿no? Claro, porque eso suele pasar. Así es. Exacto, o sea, de decir, es que a mí se me había ocurrido esa idea, pero por el miedo, que es un gran factor, que eso nos lo explicará ahorita, no lo hacemos. Entonces vemos que luego hay una gran idea que sin duda tiene éxito, ¿no? Veo que nos están viendo, por ejemplo, varios alumnos, pero también varios alumnos que tienen algunos negocios, como graduaciones, como algún negocio de comida. Claro. Entonces, seguramente están aquí porque ellos dicen, bueno, yo ya emprendí, ¿no?
Ahora, les llamó la atención el título de Cuento con las características de un emprendedor, porque bien o mal, no sabemos cómo fue su experiencia, pero ellos ya decidieron dar este paso. Entonces, pues los invitamos a que nos digan ustedes en qué momento están, para que aprovechemos el conocimiento del maestro David, qué nos quieren preguntar, y ustedes si están a punto de iniciar, en qué etapa se encuentran, ¿no? como personas, precisamente, pues de alguna u otra forma usted tiene 30 años siendo consultor de emprendedores, pues que nos vaya diciendo, maestro. Quería hacer esta pausa vamos a recapitular lo que hemos visto hasta aquí, ¿no? Bien. Que los alumnos saquen sus notas, pongan, a ver, soy observador. Así es. ¿Palomita o no palomita? Okay. Observador, que el otro… Luego ¿tengo algún vestigio de creatividad o soy capaz de resolver problemas? ¿Se me da eso de alguna medida, aunque sea escasa? ¿Tengo esa posibilidad? ¿Algún ejemplo? O sea, ¿cómo yo sé? Porque digo, siempre relacionamos el ser creativo, escribir un libro o pintar un cuadro. Este ejemplo maravilloso del triciclo con el suero. Alguien que seguramente vio ahí a un niño pequeñito o tiene a su hijo en el hospital y el niño está desesperado por jugar, lo vio y dio el triciclo y le puso un soporte. O sea, y no es una motocicleta que vuele, no es más que un triciclo de plástico para que pueda rodar en los pasillos de un hospital. Así de fácil, así de fácil. Otra cosa que vi el fin de semana, y aquí, perdón que dé un ejemplo tan personal, desde niño en la cocina de mi mami hay una tabla para la fruta, una tabla para los quesos, una tabla para picar las cosas que van al guisado, las cebollas y demás. Y tiene como 4 o 5 tablas a la fecha, ¿ok? Pues resulta que voy a estas tiendas modernas que traen utensilios de cocina de vanguardia, una del norte de Europa por ahí, y vemos que ya hay una especie como de folder gruesecito, metálico, donde tiene 4 o 5 pestañas como de carpeta, donde está ahí la figurita de una manzanita, la figurita de un quesito, la figurita de una cebolla, y cada figurita es la tabla que va a picar, y es un kit para picar 5 diferentes cosas. Y todo en lo que ocupa pues, una carpeta de 1 pulgada. Claro. Y no 5 tablas de picar como los tiene muchas amas de casa hoy en día, ¿no? Alguien que observó, y además de material plástico que se limpia fácilmente, ¿no? Que puede entrar a cualquier lavadora de trastes. Y es un problema que en muchas cocinas sucede, y alguien le da solución con un poquito de observación. Claro. Así es. El orden, ¿no? Tal vez. Así es. O que está siempre ahí tallando la madera, la tablita, ¿no? Ya, o la tabla de picar, ahora son de vidrio algunas, ¿no? Hay algunas de plástico, pero tienen 4 o 5, ¿no? Y aquí tienen todo un folder, digámoslo así, de metal con pestañitas. Sí, porque este ejemplo que nos dice, ¿no? Siempre todos ahora queremos emprender en tecnología, en inteligencia artificial, en ir al espacio. Realidad aumentada. Todo eso, cuando hay todavía hábitos tan cotidianos que seguimos y que podemos ahí aprovechar. Ese es el adjetivo, cotidianos, que aparecen volteando a ver en cualquier lado, por ejemplo, alguna vez un vecino me decía que él sufría porque las palomas en las mañanas pues, defecaban enfrente de su barda y ensuciaba el coche y todo. Y le digo, bueno, ¿y qué hiciste? ¿Compró alguna figura de algún búho? Nada, y hay una parvada de palomas ahí ensuciando su fachada y su coche. Hasta que alguien le dice, pues, impide que se pongan en tu barda ahí arriba. El chiste es que la paloma no llegue ahí a tu barda. ¿Cómo vas a impedir que llegue? ¿Qué hizo? Compró tela gallinero de 30 centímetros de alto y lo puso ahí en su barda. Santo remedio. Ya toda la cuadra tiene su telita y ya no hay palomas ahí ensuciando las fachadas ni los coches. Claro. Algo tan cotidiano y que tiene ya una solución. Así es. Necesitamos el hilo negro, ¿no? Porque muchas veces ahí queremos resolver. Así es. Perfecto. Bien. Bueno, Ángel Villatoro nos dice, ¿de qué depende el éxito del negocio? Pues por supuesto que
que de muchos factores. Y Son muchos. Y el emprendedor. Primero que nada la persona, ¿no? Primero que nada la persona. Y de todo lo que ya platicamos, yo diría, algo que no podemos dejar pasar por alto es que el emprendedor debe ser paciente. Paciente. Si su fórmula parece que está dando algún resultado, tiene un flujo de efectivo, quizá no ideal, pero ya tiene ingresos, a lo mejor no con la utilidad que esperaba, pero ya empieza a haber una operación que deja la inestabilidad y empieza a ser un poquito más fluida. No esperemos recuperar la inversión a la vuelta de 2 semanas, ni de 3 meses. Hay cosas que van a llevar medio año, 1 año, 3, 4 años, y hay que ser paciente. Algo que tenemos los mexicanos es de que somos totalmente lo opuesto. Nos gana el tiempo, nos gana el calendario y no tenemos la paciencia para permitir que todo ese entramado que estamos construyendo se asiente, tome firmeza la idea. Y cuando no vemos los grandes números que en el papel aparecieron, si los hicimos, porque a lo mejor fue nada más una buena estimación, no entramos al detalle, el tiempo nos gana cuando estábamos en la ruta a ser muy exitosos, ¿no? Entonces hay que ser pacientes. Otro detalle que tenemos los mexicanos, y creo que es un detalle grave de nuestra cultura, cuando fracasamos, hacemos escarnio del que fracasó. En otras culturas se aplaude cómo esa persona se levantó y tomó el fracaso como una lección. Entonces, al primer fracaso, al primer desaguisado, abandonamos la idea. Entonces, hay que saber vivir con el fracaso. Nos cuesta, sí, quizá dinero, quizá frustración, quizá disgustos con quizá los socios, con la familia, lo que fuere. Hay intangibles que nos van a costar. Pero si ese fracaso no somos capaces de asimilarlo como una lección, de nada sirvió. Va a ser algo que nos lleve a perder tiempo, ¿no? Entonces, busquemos que sean lecciones, o sea, que el error en el que podamos incurrir las veces que hagan falta, se convierte en una actitud virtuosa para aprender de ellos y no signos de derrota. ¿Okay? Claro, y no solamente en un negocio, ¿no? Ahorita estamos hablando de estos negocios, pero van a decir, bueno, si precisamente estoy todavía en esta disyuntiva, si emprender o no emprender, ¿cómo sé del fracaso? Si voy a tener esta paciencia, pues que lo vean nuestros espectadores, ¿no? En cosas que realmente no han salido a la primera, en sus proyectos que no, que en algún momento fracasaron porque no salió como lo pensaban. ¿Cómo fue su actitud? Bien. ¿Cómo se repusieron ante eso? Bien. ¿No? ¿Cómo se quedaron? No precisamente en un gran negocio, sino en las pequeñas cosas que vamos teniendo en la vida, pues cómo reaccionamos ante eso. ¿La abandonaron o se dieron un tiempo para seguir reconstruyendo o recomponiendo, asimilando el error y cambiando el rumbo que pudo haber sucedido, ¿no? Requerido? Si fue abandono, eso a lo mejor demuestra que somos impacientes y no tenemos esa condición para buscar emprender, ¿no? Para poder decir que vamos a aprender los errores es que tenemos una base común, es que somos pacientes. El tiempo no nos domina, el tiempo está de nuestro lado, ¿ok? Ok, entonces, ¿qué era, bueno, las características que se mencionaba al principio, que es ser observadores, ser creativos, ¿no? De que podamos… flexibles. Es decir, nuestra fórmula no es perfecta, debe modificarse algo en la fórmula. Hay que buscar cómo perfeccionarla, cómo pulirla. Ya dijimos, no tiene sentido defender la capa y espada sin sentido, ¿no? Hay que ser flexibles. Y para ser flexibles, también otra característica que nos distingue de manera no muy honrosa a los mexicanos es de que no nos atrevemos a pedir consejo. No nos gusta pedir consejo. Si por un lado cometemos errores y hacemos escarnio de eso, menos pediremos consejo. Quizá tenemos un falso orgullo,
a lo mejor aún nos sentimos todavía niños héroes como los que acabamos de festejar y hay que morirnos aventándonos al vacío solos. No, no. Hay que saber pedir consejo, claro, a la gente que nos inspire autoridad, respeto, confianza. Alguien con el cual podamos decir cuál fue mi fórmula, qué hice, cuál fue mi error y el rumbo que estoy tomando para que nos dé una crítica a lo mejor dura, a lo mejor sí un poquitín ácida, pero objetiva. Que sea objetiva. No esperemos que nos dé todo envuelto en algodones. Mientras sea una crítica objetiva, enhorabuena y muy agradecidos. Gracias, maestro. A la persona que admiren, ¿no? Por supuesto. Porque probablemente, pues ustedes vean a quién admiran, cómo les gusta que trabajan, que dicen, sí, esa forma de trabajar, ese negocio me inspiró y es este líder, pues por supuesto que le vamos a hacer caso, ¿no? Claro. O sea, vamos a decir, bueno, si este es el precio que debo de pagar, que tal vez fue la paciencia, el mantener la energía, ¿no? Bueno, pues seguramente nos será más fácil guiarnos con ese ejemplo de a quien admiremos. Y no solamente preguntarle a una persona, pero preguntarle a 2 o 3, a diversos individuos, ¿no? Sí debe ser alguien que admiremos, que nos inspire respeto y que estemos seguros que va a corresponder a nuestra apertura con educación, con decencia, ¿no? Si alguien, por el contrario, aprovecha eso para hacer burla, aprovecha eso para hacer escarnio, estamos con la persona equivocada. Claro, te lo dije. Así es. Yo siempre he creído que toda persona requerimos tener uno o varios mentores. Un mentor. Un mentor es alguien al cual yo le pongo el 120% de mi confianza y le hago preguntas. Y yo apelo a su experiencia, a sus aprendizajes, a cómo lo hizo él antes, a cómo me ve inclusive, ¿no? Porque los ojos de él no son los míos. Entonces, a lo mejor me dice, oye, es que si tú quieres correr el maratón vamos a decir un dato irreal, 2 horas, con ese tonelaje, pues no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Ponte a entrenar dentro de 2 horas y vamos a platicar entonces, ¿no? Entonces, alguien con esa ascendencia, alguien con esa cercanía, y no 1, 2, 3 diferentes. Todo mundo requerimos de un mentor toda la vida. Nadie es perfecto por definición. Todo mundo sigue aprendiendo toda la vida. Y sí, hay que buscar esos individuos de manera tal que nos acompañen cuando hay que tomar una decisión donde no estamos viendo quizás las consecuencias, donde vamos a tomar un camino en el cual vemos opacidad y a lo mejor con su experiencia, con sus ojos, con su sentir y pensar, nos ayuda un poco más a tomar la decisión correcta. No decidirá por nosotros, no correrá nuestros riesgos, sino nada más nos va a dar un consejo. Es lo que da un mentor. Ok, entonces, bueno, un tip, ¿no? Que realmente valoró, conseguir a su mentor. Y sí hay que tenerlo. ¿Para qué? Para que nos guíen, porque seguramente, miren, el camino para emprender generalmente es solo. Y como usted lo decía, cuando se habla de liderazgo, cuando se tiene un equipo de trabajo y vemos a Steve Jobs, a Bill Gates y grandes empresarios, pero como bien lo mencionó al inicio, estamos solos y entonces no hay a quien liderar sino a nosotros mismos. Así es. Y ahorita retomando lo que decía, pues dijo varias características ocultas, ¿no? De un emprendedor: sabe escuchar, como usted lo dijo, es flexible, sabe escuchar y se está preparando todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo está aprendiendo. Constantemente, se aprende. Esa fórmula que él ideó es objeto de ser perfeccionada. Entonces, ¿cómo lo hace? Leyendo, consultando, preguntando, cómo lo hacen otros, cómo lo resuelven en otros países, etcétera. Entonces, ese apetito por aprender debe tenerse, ¿no? Si alguien cree que va a emprender, voy a decir un disparate. Quiere poner taxis híbridos, ¿ok? Y no se está dando cuenta de lo que puede significar lo que sucedió con Arabia Saudita hace escasos días, que le bombardearon una refinería, ¿no?
eso va a impactarnos aquí, porque ya la Tierra es cada vez más pequeña y lo que pasa al otro lado del mundo, en el Océano Índico, tarde o temprano va a llegar acá las consecuencias, porque estamos en un mundo que aún dependemos de combustibles fósiles. Y si hablamos de un vehículo híbrido, sigue consumiendo combustibles fósiles. Entonces, ¿qué tanto eso nos puede pegar en nuestro modelo de negocio? No voy a cambiarlo de un día para otro, ni voy a cerrar las puertas, sino saber qué ajusto en mi modelo. Qué ajusto de manera tal que algo del cual ni tengo la solución, ni fui parte del conflicto, y nada más sé lo que va a suceder producto de los medios, porque yo me informo, porque yo leo, busco qué opinan los expertos en energía, por ejemplo, y veo si esto va a impactar en mi modelo de negocio, ¿no? Es que es híbrido, sí, ¿y qué crees que se consume para que se mueva el vehículo? Gasolina o diésel, y por otro lado, energía eléctrica. Y en ese país, ¿cómo generamos energía eléctrica? Quemando combustibles fósiles medularmente, ¿no? Entonces, hay que saber qué significa vehículos híbridos, ¿no? La energía eléctrica no todavía viene del sol, ni todavía viene del aire, todavía es a partir de las termoeléctricas que consumen combustibles fósiles. Claro, ahorita que nos da ese ejemplo, digo, bueno, sí, el estar informado, que es una de las características. ¿Qué hacemos cuando escuchamos? Porque generalmente escuchamos malas noticias. Sí. ¿No? Suelen ser muy tajantes los devastadoras, devastadoras. En dar su opinión y todo está mal. Uh-huh. Y justo en estas pláticas de emprendedores dice, bueno, es que ¿por qué si el país está en crisis y no habíamos vivido? ¿Cómo hace un emprendedor precisamente al escuchar todos esos escenarios catastróficos? ¿Cómo se sacude el miedo? ¿Cómo utiliza esa información a su favor? El miedo es parte de la naturaleza humana. El miedo siempre aparecerá, siempre, siempre, siempre. Por ahí alguna vez comentábamos en otros espacios que decía el señor Winston Churchill, el miedo es una reacción, la cobardía es una decisión. Entonces, tener miedo es natural, lo que no se espera es que seamos cobardes, ¿no? Entonces, si vemos que el ambiente es más agreste, que todas son malas noticias, que se vislumbran nubes negras, nubarrones muy densos, hay que seguir siendo optimista. Hay que seguir siendo optimista y buscar en la tormenta cómo seguir navegando. Hay por ahí un refrán, no estoy seguro del origen, dice, el buen marinero no se hace en el puerto, se hace en la tormenta. Claro, exactamente. Qué mejor todos quisiéramos que navegar por aguas tranquilas. Sí, claro, pero no va a ser así. Nuestras capacidades de marinero, de navegante, de capitán de empresa, se verá entre más turbulento esté el mar. ¿No? Y con un equipo incluso pequeño, ¿no? Por ejemplo, algunos están entre sí emprender, no emprender, pero seguramente muchos trabajando, pues desde ahí, desde cómo se mueven en su organización, ¿no? Claro, claro, claro. Desde ahí se ve. Y también, eso también demuestra, en su posición actual, cómo se verían ante momentos de una crisis, ¿no? Si momentos de una crisis, que todo el mundo la padeceremos, tarde o temprano, nadie se prueba de balas, ni Superman, ni él. Si le tenemos una reacción de evasión, si tenemos una reacción de huida, si tenemos una reacción de un miedo descontrolado, pues no tengo la piel para soportar algo más, como se dice de un emprendedor, ¿no? Por ahí, hace muchos años escuché de un empresario mexicano que falleció, era como 20 años, y le preguntaban a él, que era un emprendedor que tenía más de 50 o 60 años emprendiendo, dice, ¿cómo usted toma ánimos para salir a la calle y dirigir sus empresas, ¿no? Siendo que estamos en una crisis? Y él dijo, tengo, por decir un número, 6 décadas de encarar crisis. Nunca ha dejado de haber crisis en este país, siempre hay crisis. Y yo tengo que generar empleos. Y ese hombre seguía activo en sus negocios a los 95, 96 años, ¿no?
Y él decía, yo tengo que crear empleos. Pues con ese ejemplo, dice, 6 décadas en carrera crisis, pues lo que veamos era poco, ¿no? Comparado con lo que él vivió, ¿no? Entonces, él no era un navegante, era un señor navegante, ¿no? Que surcaba el mar en la peor de las tormentas, y continuas, además. Claro, pues gran reflexión, ¿no? O sea, nosotros sí hay crisis, pero tenemos que seguir, ¿no? Voy a leer la pregunta de uno de nuestros alumnos. Bueno, él se ve que es emprendedor o quiere emprender porque nos menciona que con cuánto dinero hay que emprender y ya, bueno, es que depende del negocio, pero después menciona que si quisiera hacerlo en desayunos, que es en el área de comida, con cuánto, ¿no? Y a lo mejor… Bueno, no nos da más información, pero seguramente que era lo que habíamos hablado en un Con el inicio, debido ¿no? respeto a ese colega, parece que no tiene madera de emprendedor porque no ha estudiado. ¿Cuáles son los costos en los que hay que incurrir para arrancar ese negocio? No ha estudiado este personaje. Si voy a empezar a hacer desayunos, ¿qué voy a hacer? ¿Desayunos infantiles? ¿Para adultos? ¿Voy a poner un negocio? ¿Voy a hacer un servicio que sea a domicilio? O sea, ¿qué significa desayunos? ¿Qué significa desayunos? ¿Puedo dar desayunos sin mayor sofisticación? ¿O voy a incluir desayunos para veganos? ¿Para diabéticos? ¿Voy a incluir desayunos para gente con temas de alergia que no pueden consumir almendras o alguna semilla? ¿Ok? ¿O voy a hacer una canasta de taquitos, ¿no? O sea, hay que estudiarle y voy a observar. ¿Qué voy a ofertar? O sea, desayunos infantiles, para cumpleaños infantiles. Ok, ¿qué voy a llevar? Mejor bocaditos, porciones de fruta pequeñitas, etcétera. ¿Qué voy yo a ofertar? Y mi oferta, ¿cómo se estructura en el costo? Y ya que tengo esa estructura de costos, ¿qué significa en cuanto a margen? ¿Qué cobran los demás? La competencia, ¿qué está haciendo? Debo observar mi alrededor, porque ese es un negocio muy, muy, muy competido. ¿Qué hace el resto? ¿Qué hacen los consagrados ahí? ¿Cuál es su oferta? ¿Qué están haciendo? Entonces, hay que saber observar. Hay que saber observar en lo que hoy ya existe. ¿Va a repetir lo mismo? Ok, voy a vender taquitos. ¿Qué vas a hacer diferente? ¿Qué vas a hacer diferente? Y pongo taquitos porque el año pasado fui a una boda y la boda a muchísimos nos encantó. ¿Por qué? El menú era un trompo de tacos al pastor. Tan tan. No había más. En un jardín. Tacos al pastor. Y eso fue todo. Y yo le pregunto al dueño del negocio, oye, ¿cómo te mueves? ¿Tienes aquí sucursal? No. Yo nada más voy a celebraciones que me invitan, que me contratan. No tengo un local. Nada más voy a celebraciones. Y me preparo. ¿Cuánta gente va a llegar? ¿100, 200, 500? Y yo es lo que yo me preparo. ¿Cuántas horas? ¿2, 4, 6 horas? Yo me preparo. Puros taquitos, sincronizadas, etcétera. Oye, las bebidas, ese es otro negocio. Yo hago taquitos. Bien, bueno, precisamente para eso es estas sesiones, ¿no? Para quienes nos vean, vayan pensando esto que usted nos acaba de mencionar, por ejemplo, tomando este ejemplo tan común, ¿no? Un desayuno, bueno, ¿hacia quién? ¿No? Y incluso si es a los niños, pues hacia los niños ahora que pues somos no grandiosamente el primer país en obesidad, ¿no? Así es. No de presumirse, pero bueno, entonces, ¿qué le voy a ofertar yo a esos padres de familia? Claro, Preocupados, ocupados en la salud de mis hijos. Claro. Y de ahí, usted dijo, para veganos, para no veganos, si son alérgicos, si no son alérgicos. Entonces, gracias por compartirnos pues, el ejemplo. ¿Por qué? Porque a partir de eso aprendemos muchos, ¿no? ¿Qué otra idea de negocio tienen? Porque entonces esas son las preguntas que hay que hacerse. Sí, por supuesto, por supuesto. Y hay dos características más que no hay que dejar pasar por alto. Hay que ser realistas, totalmente realistas. Si yo quiero llegar a concebir una empresa de gaseosas, y voy a competir contra las grandes marcas que ya existen en el mercado mexicano, voy a competir contra gigantes que llevan en el mercado décadas.
¿qué cuento yo para competir contra esos gigantes? No porque se me ocurra voy a hacer una gaseosa más con un líquido negro y ya. Pues no. Entonces, ¿qué voy a hacer diferente? ¿No? ¿Qué voy a hacer diferente? Por ahí vi hace no mucho que ya hay jugos de frutas con gas. Y tiene un saborcito muy agradable, ¿no? Y son jugos de frutas, ¿no? Ok, perfecto. ¿Voy a competir contra los grandes gigantes? Habrá que ver cómo. Yo voy a seguir el siguiente David que le dé la pedrada a Goliat. Seamos realistas. A lo mejor hay más oportunidades en un negocio de tacos para ceremonias. Y no más trabajo sábado y domingo. ¿No? Entonces hay que saber en qué batallas vamos a focalizarnos. ¿A qué batallas vamos a dirigirnos? Porque batalla a la que entremos, hay que entrar porque vamos a ganarla. Hay que ir con esa convicción. Batalla que yo encare, batalla que voy a ganar. Y si tengo dudas, ni le entro. Si no sé cómo se compite en ese terreno, si no sé cómo se compite en esas arenas, si no sé cómo se compite contra esos gigantes, no estoy apto. Entonces, ¿para qué voy a encarar una batalla a la cual seguro voy a perder y voy a perder mucho? Entonces, seamos realistas. De repente aquí nos gusta soñar de manera muy ambiciosa y alguien me diría, hay sueños irresponsables, ¿no? Quizás sí, pues hay que ponerle mesura a esos sueños, ¿no? ¿Qué vamos a hacer una realidad asequible? ¿Cuál es el paso 1? Y luego el paso 2, el paso 3, y paso a paso, sin pausa. Paso a paso, sin pausa, en batallas que voy a ganar. Si no estoy seguro de ganarlas, ante la duda, ni empiezo. Me va a costar dinero, tiempo, energía, y a lo mejor comprometo patrimonio que ya construí, o el de la familia, o el de la esposa, el esposo. No. Y si a eso le agregamos que tengo la duda de cómo voy a reaccionar por el miedo que me pueda provocar ese fracaso, ese tope que me dé, entonces a lo mejor tampoco tengo yo algo básico, ¿no?, del emprendedor, saber dominar a mis miedos. No digo que no se tengan, tendremos siempre. Lo decíamos, el miedo es natural, pero ¿cómo vamos a animarnos y no caer en una cobardía? Yo he visto ideas extraordinariamente atractivas, con un potencial probado, con gente que le dice, ¿cuándo arrancas el negocio? Porque el problema que tengo tú lo resuelves. Y el potencial emprendedor nunca dio el paso. ¿Por qué? Porque era parte de una empresa, tiene ahí una trayectoria, tenía la seguridad de un ingreso quincenal, tenía hijos universitarios y no se atrevió a dar el paso. Muy respetable. Tenía incertidumbre de que su posible emprendimiento no diera el flujo de efectivo requerido para mantener lo que sus hijos necesitaban, ¿no? Y sigue esperando. El problema es que sigue esperando después de 8 años. Los hijos ya acabaron tiempo atrás. Claro, y siempre va a haber una u otra excusa, o nos vamos a casar con alguna. Así es, ¿no? así es. Bien, justo ahorita que usted mencionaba, bueno, hay que ser realistas, no por eso no es como decir, no den el primer paso ni sueñen en grande, al contrario, sí, háganlo. Sí, claro. Hagámoslo, ¿no? Sí. Pero algo bien. Paso a paso. Y constante. Así es. ¿Y por qué? Porque está comprobado que cuando uno cumple una meta, se motiva, claro, ¿no? Se automotiva y entonces ya vas por otra meta y así, y es más fácil que lo logres a que si te pones esa meta grande. Claro. Y no, es de paso a paso, pero constante, ¿no? Paso firme. Paso a paso, pero sin pausa. Exactamente, paso a paso, pero sin pausa. Y bien, bueno, pues un emprendedor, para iniciar, era lo que decíamos, ¿no? El ser observador, ser creativo, ser flexible. Ya en el momento del negocio y de cuando uno está ya en su proyecto, por supuesto que tiene que seguir conservando esas
esas características. Es constante, ¿no? Eso nunca se va a olvidar. Eso no se va a olvidar. Y le sumamos las que nos acaba de mencionar. El saber controlar mis miedos. Así es. Y ser realistas, por supuesto, y ser paciente. No esperemos que la idea dé resultado de un viernes a un lunes. No, hay que ser paciente. Y cuando hablo también de realista, es decir, por más que le muevo la fórmula, por más que busco cambiarle, a lo mejor llegué a competir contra personas o entidades o ámbitos con un nivel de competencia que no anticipé, o con un nivel de regulación que no fui capaz de identificar a tiempo. A lo mejor no hice mi tarea, no me puse a documentarme en el detalle que esto requería, hice investigación superficial. También se vale decir, me equivoqué. Debo decir, este barquito está en ruta de no flotar, es momento de retirarlo, ponerlo a dique seco y decir, ¿tiene reparación o no? Y si no, al siguiente. Porque a lo mejor una idea nos ganó el ímpetu, nos ganó la emoción, a lo mejor en casa nos animaban, y la esposa o el esposo, y los padres y los hermanos, y adelante. Y a lo mejor hubo omisiones involuntarias que la fórmula que propusimos la hacía de un nivel de imperfección tal que cualquier ajuste la hacía inviable. No era tal la posibilidad de mejorarla, ¿no? Era tal imperfección que era inviable. Entonces, un paso atrás, se vale volver a empezar. Se vale, por supuesto que se vale. O sea, si voy a cometer errores, no sé de qué magnitud van a ser, pero puede ser el caso que diga, esta idea inicial no tiene rumbo. No, voy a ir a la tormenta, pero ni siquiera flota. Entonces, la nave, el barco no está para ir a navegar. Voy a dar un paso atrás y recompongo. Recalculando. Claramente, ¿no? Dar como paso dirán por atrás, ahí. Recalculando para dar ese impulso, ¿no? Así Si vas es. a dar un paso atrás, hazlo para tomar un mayor impulso, Así ¿no? es, Algunos así dirían. es. Y pues es eso, comunidad. Chequen. Si contestando a la pregunta de esta sesión, cuento con las características de un emprendedor en su vida cotidiana, ¿no? Cómo son abiertos para escuchar a las demás personas, ¿no? Y a las demás personas que por supuesto sabes que lo dicen con objetividad, que es muy claro cuando sus comentarios o su acercamiento te suma o te resta a tu persona, ¿no? Hay que ser también muy observador hasta en eso para diferenciar los comentarios de las personas que te rodean, ¿no? Así es. ¿Cómo aceptan la crítica? Si se la pasan culpando a los demás, ¿no? Si algo no salió, porque en el negocio van a haber muchos fracasos. Y en estos fracasos, ¿qué van a pasar? Se la van a pasar culpando al gobierno, a la sociedad, a su equipo de trabajo. A la familia. A la familia, exactamente como lo hacemos normalmente, ¿no? Sí, o sea, en al su país. Exacto, al país, en la vida cotidiana, o sea, chequen eso de cómo se sienten sin tener en ese negocio, cómo afrontan las cosas cotidianas, ¿no? Son creativos cuando te dicen uno, ¿sabes qué? Es que por aquí no. Bueno, te dicen uno, pero a ti ya se te están ocurriendo a lo mejor otras dos formas de el cómo sí. Claro. Inclusive, cuando uno pide consejo, alguien, nuestro mentor, esperamos que él nos diga los puntos débiles o los errores que estamos dejando de ver por nuestra miopía de la emoción, del entusiasmo. Pero también hay que ser muy abiertos para decir tal circunstancia que nuestro mentor o cualquier crítica que nos puedan dar puede ser de tal relevancia que digan, debo ponerme a estudiar más, tengo que ponerme a entender más, tengo que empaparme más en la circunstancia porque la idea puede ser buena, pero hoy es falible. Entonces, no hay que dejarlo todo en el olvido, sino hay que decir cómo arreglo la fórmula, cómo la hago, cómo la fortalezco para que esto que me hicieron ver la recomponga, ¿no? Ahora, no esperemos que una crítica sea siempre envuelta en algodones.
a nosotros, los mexicanos, generalmente nos cala mucho en la piel porque la tenemos muy delgadita, muy delgadita. Y perdón para mis alumnos jovenazos, menores de 30 años, la tienen más delgada la piel, ¿no? Entonces, cuando alguien habla serio y les ve a la cara y no parpadea uno, creen que están regañándolos cuando hablo con ese tono de voz. Aprendamos a escuchar la esencia, ¿sí? Aprendamos a escuchar la esencia, sobre todo cuando estamos pidiendo consejo, ¿okay? Entonces, no permitamos que esta idea nuestra quede encapsulada y sea solamente nuestra, ¿no? Sino que compartámosla con las personas a las cuales les vemos ascendencia a nosotros por la confianza, lo que nos inspiran, lo que nos han enseñado, etcétera, ¿no? No cualquiera, pero sí ahí siempre tenemos cerca 2, 3 a las cuales hay que platicar. Claro, maestro, para ir cerrando esta charla, porque por supuesto que el maestro con todos estos años de experiencia ha mentoreado a muchos emprendedores, ¿no? Y pues la última sesión que tenemos preparada la próxima semana es precisamente las heridas del emprendedor, porque en estas charlas hemos hablado de fracasos y por supuesto que hemos tenido muchos, ¿no, maestra? Sí. Y justo hay que compartirlos para saber qué no se debe hacer, ¿no? O como en vez de, decía una profesora, en vez de descalabrarnos, pues nos damos una raspadita y ya, ¿no? Sí. Por favor, maestro, cierre con la experiencia que usted ha tenido mentoreado a muchos emprendedores con estas características, con las que hemos platicado. Hacemos un resumen. Primero, debe ser un buen observador, ¿ok? Ya que pudo percibir una necesidad en el mercado, su observación permitirá formular una solución, aunque sea aquí, en principio. Ya que ve su solución, debe tener una dosis de creatividad, cierta capacidad para resolver problemas, porque al tener ese olfato de ver necesidad y solución, ya está pensando en cómo va a resolverlo. Seremos siempre imperfectos, entonces hay que aprender de los errores, ¿ok? Y eso implica ser autocríticos, ser flexibles. Y si de esa autocrítica y esa flexibilidad, significa que debemos estar dispuestos a cambiar el rumbo de nuestro concepto, de nuestro emprendimiento, que debemos ser tolerantes a hacer cambios que alguien nos puede sugerir, que vayamos con nuestro mentor y decirle qué opinas, qué ves débil, qué ves acá, qué supuesto estoy incurriendo que está mal fundamentado, etcétera, para corregir el rumbo. Todo eso requiere un basamento, una base muy importante de optimismo, de tenacidad, porque la única manera con la cual podamos crecer a partir de los errores será con tenacidad para convertirlos en lecciones. Si no, serán fracasos y abandonaremos la idea a la primera caída. ¿Ok? Siempre aprender, desde la idea que tenga en la cabeza, ver qué significa, contra quién compito, qué regulaciones hay, quién puede entrar en ese giro mañana y cambia las reglas del mercado, qué estoy leyendo, a qué autores en temas de estrategia estoy leyendo, en temas de finanzas, por supuesto lecturas motivacionales, pero es algo que debo tener yo. Ya hay una maravilla llamada audiolibros, ya hay audiolibros. Ya, en las horas del tráfico hay que poner un audiolibro, ya, hay que tener esos recursos a la mano, ¿ok? Ser realistas, decir, ¿contra quién voy a competir? ¿En qué arenas? ¿Contra gigantes? ¿Contra gente de mi tamaño? ¿Voy a ser el siguiente David contra 45 Goliaths? ¿O voy a estar solo en el desierto? ¿Contra qué voy a competir o no? Por supuesto, ser muy paciente. Esto no se logra de un viernes a un lunes, lleva mucho tiempo. El cometer errores y corregirlos lleva esa dosis obligada de paciencia, porque vamos a estar haciendo prueba y error. Decimos en ingeniería iterar, prueba y error, de manera tal que al final lleguemos a un escenario deseado, a un emprendimiento con mayor probabilidad de éxito. No hay emprendimiento infalible, no hay emprendimiento asegurado, todo puede fracasar en cualquier instante, pero hagámoslo para que esto dure, ¿no? Y si vamos a fracasar implica que vamos a dominar los miedos, no podemos ser gente que al primer raspón, al primer golpe de cabeza o a la primera caída
digamos, no soy para esto y abandona la idea por muy buena que pueda ser, ¿no? Claro, pues ahí está, ya lo dijo, ¿no? Hay que ponerle, regresar al video cada vez para que podamos ir asimilando todos estos pasos, irlos viviendo. Y pues el punto es ponerlo en marcha, ¿no? Ponerlo en marcha, dejar atrás el miedo, dominarlo con este último punto que usted cerró, dominarlo y hacerlo y llenarse de estos espacios de conocimiento, ¿no? De los audiolibros, del podcast, de clases magnas, todo, Sí, porque claro. vamos a aprender mucho, ¿no? Cómo está el mercado, cómo está del otro lado del mundo, que es el conflicto, ¿no? Que nos pega aquí. Entonces, llénense mucho de conocimiento. Afortunadamente, estamos en esta era en donde el conocimiento está al alcance de un clic, ¿no? De nuestro dedo. Y pues nosotros, maestro, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Los vemos mañana, síganos en nuestras redes sociales, ya saben, en Instagram, en Twitter, mándenos sus dudas al WhatsApp y mañana los vemos con 19S, retos y aprendizajes, por supuesto, conmemorando estos terremotos que hemos aprendido y los retos que hay que hacer como sociedad. Hasta luego. Hasta la próxima.